todos, gracias por conectarse en nuestro podcast Fidelis Top Talent. El fin de este podcast es dialogar con profesionales o empresarios que tengan como misión transformar el talento de sus organizaciones y de Puerto Rico. Hoy yo estoy bien feliz porque me acompaña mi coach por 21 años, Eduardo Arroyo. Gracias. Hola, buenas tardes. Feliz estoy yo de estar aquí con mi hija mayor. Ya lo aceptó. Seguimos celebrando los 7 años de Fidelis y Eduardo no podía faltar en esta entrevista, ¿verdad? Y en nuestro podcast, porque si hay alguien que ha impulsado, ha estado ahí, me ha visto llorar, me ha visto reír, me ha visto hacer muchas cosas dentro de mi vida, lo que es crecer, triunfar, ayudar a mucha gente. Ha sido él, así que no podía dejar de invitarlo, de que obviamente él sigue, ¿verdad? Y él tiene muchísima historia de éxito de mucha gente que también ha acompañado y quiero, ¿verdad? Que muchos de ustedes lo conozcan. Así que, Eduardo, nuevamente gracias. Un placer de nuevo. Esto es para mí, me hiciste la semana de estar aquí. Eduardo, como siempre yo digo, y él fue el gerente general más joven de una farmacéutica en Puerto Rico. ¿Cómo tú comienzas tu carrera, Eduardo? Mira, la historia es larga, ¿verdad? Pero en kindergarten... 3 podcasts. En kindergarten jugábamos guerra y me hicieron el comandante en jefe y me gustó, y entonces dije, me gusta esto de ser jefe. Realmente la historia empieza de que mi examen de cuál era mi perfil o mi talento decía que yo debía ser abogado. De verdad, eso no lo sabía. No, y también quería estudiar medicina, pero no me gusta memorizar las cosas, así que pues eso como que desistí un poco. Y la señora que manejaba guidance en la escuela me dijo, tú eres bueno en matemáticas, puedes ser ingeniero. Dije, ok, no sabía lo que era ser ingeniero, de hecho lo averigüé como a 3er año de universidad, pero de verdad, y ahora lo entiendo bien. Así que decidí ir a estudiar ingeniería y me dijo, pues mira, este sitio es bien bueno, que es RPI, Rensselaer, historia larga, corta, es como un campamento de concentración para varones que no saben nada que matemática, pero fue buena experiencia. Estuve allí comiquísimo, ¿verdad? Porque yo hice mi bachillerato en 3 años y medio. Yo empecé como ingeniero civil porque me gustaba la expectativa de construir puentes. Lo que no me había dado cuenta es que era metafórico, ¿verdad? Y cuando empecé a entender lo que eso conllevaba, ingeniero civil en aquella época, tú empezabas con un programita trililili contando cuántos tornillos hacía falta en el puente y estabas 20 años antes de diseñar tu primer puente. Yo estaba dispuesto a esperar 20 años, así que empecé a ocultar qué cosas me gustaban y en ese proceso me di cuenta que me gustaba mucho planificar las cosas. Como que yo quiero llegar allá y pues y eso fue como una bendición, porque ahí pues la ingeniería que más se acercaba a eso es ingeniería gerencial, que fue lo que yo estudié, que es ingeniería industrial aplicada a cualquier tipo de sistema de trabajo, ¿verdad? Así que hice el cambio y pude averiguar de un programa que nadie usaba, que se llamaba el Accelerated Master Degree Program, que 12 créditos de bachillerato me lo aplicaban para bachillerato y maestría. Así que mi bachillerato yo lo pude hacer en 3 años y medio, que ese fue mi argumento con mi papá para irme para Estados Unidos, porque me ahorraba 1 año y medio de Puerto Rico. Claro. Y la maestría la hice en 8 meses. ¿Y así que la maestría en MBA, en estrategia. Y pues como de ahí eso me delineó lo que me gustaba hacer, es como que soñar, aspirar y pensar qué se puede hacer para llegar allá. Y eso ha sido toda mi carrera en un sentido, ¿verdad? Aspirar a algo de una forma creativa, optimista, pero factible y trabajarlo, ¿verdad? Así que temprano, mi primer trabajo, porque yo trabajé desde chiquito, mi papá trabajaba vendiendo máquinas de coser industriales, estuvo en ese negocio por muchos años. Así que yo desde los 5 años, me acuerdo, verano, corriendo los parkings de la fábrica de costura. Wow. ¿Okay? Así que me crié en eso
Y mi primer trabajo fue haciendo pantalones de mujer, como asistente de un gerente general de una fábrica de pantalones. Wow. No fue por pala, mi papá no lo conocía, fue otra historia larga, ¿verdad? Pero allí aprendí mucho, aprendí que no quería estar en costura, muchas cosas, fue fascinante. El jefe nunca estaba allí, se llevaba el mecánico principal para la casa a arreglar la lancha, y yo acá con todas las operarias que trabajaban por tarea, molestas porque la máquina estaba dañada y el mecánico no estaba. Aprendí muchísimo. Estuve un año allí y para cumplir con que estuve un año, pero no me sentía bien hasta que un día estaba buscando trabajo y vi en el periódico un anuncio de Microdata Puerto Rico Inc. ¿Ya? Doña Marta Castillo, que está por ahí, un abrazo que es enorme, ¿verdad? Y ese anuncio era adelantado a su tiempo porque tenía una foto. Okay. Estamos hablando de 1979, por ahí. Y esa foto era una pecerita de un goldfish. Wow. Y había un solo goldfish y decía, está en inglés, decía trapped, atrapado con símbolos de pregunta. Y así era el anuncio del puesto. Sí, fue el anuncio. Atrapado, y si te sientes así, Microdata te ofrece esto, aquello y lo otro. Y yo soy ese goldfish. Wow. Yo soy ese goldfish. Entonces me entrevistó Cruz Pacheco y me preguntó si yo sabía de MRP. Yo sabía de MRP del curso que había cogido. Okay. Así yo le hice la historia. Yo sé MRP aplicado a hacer mapos y Balde, que fue el proyecto. Pero me dijo, bueno, tú sabes más de MRP que todos los que han venido, así que te voy a coger. Y me reclutan para correr una de las 3 líneas, pero era la línea de producción de terminales brutos, que no tenía ningún tipo de inteligencia, ¿verdad? Que era el bread and butter de la fábrica. Entonces ellos estaban por abrir una fábrica para hacer computadoras completas y el ingeniero que corría eso lo habían adiestrado para correr la fábrica nueva. Historia larga corta, esa línea estaba plagada de problemas, pero prácticamente el mayor era el manejo de la logística del inventario. Gino Polinelli, que se acaba de retirar por ahí, de los mejores que hay en materiales, junto a Víctor Valentín y una serie de héroes de esa época y de ese conocimiento de logística que realmente catapultó muchas de las cosas que han pasado aquí. Pues como yo llegaba temprano también, pero yo entraba a las 8, estaba a las 7 y se ponía a leer el periódico en la oficina. Y yo sabía que estaba allí. Gino, ¿qué pasó con esto? ¿Qué pasó con aquello? ¿Qué pasó con otro? Le daba seguimiento todos los días. Y él, para quitarme de encima, pues entonces empezó a dar más seguimiento para adelante y empezó a fluir los materiales de California y las cosas. Entonces, ese problema se resolvió. El otro problema era de inspección, ¿okay? Que era muy subjetivo. Y pues me di cuenta relativamente rápido y lo que me di cuenta es que, y no voy a decir el nombre de él, pero me acuerdo el nombre, él sabe quién es. Él pagaba el carro con lo que ganaba de overtime. Okay. O sea que era bien típico a las 4 menos 20 levantar un problema subjetivo del proceso. Y mayormente eran como unas cosas cosméticas de cómo se proyectaba la pantalla, etc. Pero yo cogí hice unos templates basados en las especificaciones y ahí no había subjetividad. O está o no está entre las 2 líneas que cae el template. Se acabó el overtime. Así que los 2 problemas principales de esa línea se resolvieron. Se me dieron para ayudar a las otras líneas, otras historias. Pero en lo que eso pasó, el muchacho que estaba esperando abrir la otra planta, que se había atrasado, se hartó y se fue para otro lado. Okay. Y se dio y me dieron la oportunidad a mí. ¿Okay? Esa es otra historia larguísima de las cosas que hicimos allí, ¿verdad? Y te vas como gerente general. Me voy como director de operaciones de esa operación. De esa planta, okay. Historia larga corta, se va Rudy Agulló, que era el gerente general, para una farmacéutica, pastera electrónica, una farmacéutica en Manatí, para hacer sutura, y me llama como un lunes, y me dice, agarra un avión mañana y vente para California,
que tenemos desayuno con Bernie Hathaway, el jefe de aquella época, que probablemente en paz descanse, porque en aquella época ya tiene sus añitos, un pionero en manufactura global, había tenido operaciones 24/7 por años en el mundo, tenía mucha experiencia de calle, de operación, y lo que era una entrevista, porque Rudy me había recomendado a mí para correr la planta. ¿Ya? Y la historia larga corta fue que sí, y la historia larga corta fue que también nuestro producto ya estaba obsoleto desde el punto de vista de diseño, y era muy difícil que esa planta se salvara. ¿Okay? Wow. Yo le dije, ok, yo lo acepto, es una oportunidad de oro, pero me tienen que dejar tomar la decisión a mí. ¿Okay? Okay. Y entonces me hicieron presidente de la corporación. Wow. ¿Okay? Para que la decisión iba a ser mía. O sea, una operación en California y una operación en Inglaterra, cerca de Londres. Okay. Yo fui a las dos y la de Londres estaba bastante obsoleta también. La de California tenía un producto, una computadora, así en mainframes, que en teoría podía ser competitiva, pero cuando tú veías el desarrollo y el historial de cuán rápido se estaban moviendo, era imposible. De hecho, mi argumento siempre fue, yo podía dejar a la gente jugando dominó por 6 meses en la fábrica, Wow. y todavía era negocio no cerrarla. Pero cuando yo examiné lo que estaba pasando, yo no veía nada nuevo en 2 años. ¿Okay? Así que volé un día para California y eso fue, llegué, no sé, a las 4 de la tarde a Costa Mesa. Llegué, tuvimos una reunión de media hora, yo propuse cerrar la planta, lo aceptaron, agarré un avión esa noche y regresé a San Juan. Sí, he sabido lo que es ir a California con toda la tranquilidad del mundo, porque yo sabía que no era factible. Mira, que no era factible. ¿Cuántos años estuviste en esa empresa? Tuve 3 años ahí. 3 años. Entonces ahí pasó una cosa, otro milagro en un sentido, ¿verdad? Yo tenía por costumbre visitas profesionales, pues las atendía. Si alguien me llamaba, me decía, mira, quiero hablar de esto, aquello, pues yo estaba bastante al día desde el punto de vista de taxes, de lo que estaba pasando en Puerto Rico en la electrónica, etc. Y me va a visitar 3 personas de una compañía que se llama, porque todavía creo que existen, Plant Locators International, Okay. que se dedicaba a gente que tenía operaciones fuertes, que querían expandir en otro sitio, a darle opciones de expansión de acuerdo a las condiciones, etc. ¿verdad? Entonces estaban explorando el mercado de Puerto Rico y yo les expliqué todo desde el punto de vista de disponibilidad de ejecutivos, disponibilidad técnica, facilidades de transportación, asuntos de energía eléctrica. Se llevaron la asignación hecha. Yo creo que salieron de allí y no tuvieron que hacer nada más, ¿verdad? Y pasaron como 9 meses que ya estaba acá la decisión tomada y estamos en proceso de la transición, que ahí aprendí muchas cosas también. Mi último lote de pantalla sufrí un accidente, no me acuerdo si fue en Tailandia, de tren, y se rompieron todas, me dañó toda la logística. Ahora, 20.000 aprendizajes en el camino, pero la situación es que viene a verme, o me llama Malcolm Green, que era el vicepresidente ejecutivo de la planta en California. Okay. Y me explica que quería entrevistarme porque me habían recomendado los que hicieron el survey como un candidato para la planta. ¿Okay? Y tenía 5 personas, pero quería entrevistarme a mí, y los otros 4 tenían 20 años de industria y yo que tenía poco tiempo en la industria. Y resultó que cuando él me llama para entrevista, yo estaba en California. Y me dice, y yo dije, ¿sabes qué? Yo estoy a 3 bloques de donde tú estás. Wow. Literalmente 3 bloques de donde tú estás. Fui a la entrevista, perfecto. Pensé que, ¿verdad? Me dijo, mira, estás compitiendo con esto, pero yo quería darte a ti la oportunidad, porque tú fuiste amable con mi gente, tan chévere. Como a los 2 meses me llama, me dice, mira, el puesto es tuyo. ¿Aquí en Puerto Rico? Aquí en Puerto Rico.
milagro, porque en aquella época estaba TEFRA corriendo, el Tax Equity and Fiscal Responsibility Act, que todo se había detenido por 2 años. Okay, así que era como que un milagro que alguien, porque Malcolm Grimm era agresivo, él no se detuvo por eso. Y yo le dije, wow, que tremenda noticia, qué bueno, pero yo todavía le debo 3 meses a esta gente aquí. ¿Okay? Así que yo acepto, si tú transas de buena fe la fecha de transición con Bernie Hathaway. Okay. Y fueron, lo negociaron y me dijeron, esto es lo que hay, pam, 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 y es perfecto. Así que yo acabé de trabajar en Microdata un viernes y empecé a trabajar un lunes en Microdata, en Emulex en Costa Mesa. ¿Okay? Y tuve como 3 semanas allá viendo la cosa. A las 2 semanas me llega un cheque. Un cheque, creo que era como por un mes. Me entregan un cheque. Y yo voy donde Malcolm Grimm, yo llevo 1 semana aquí, me están pagando. Dice, no, porque yo cobré esto en la otra compañía. Dice, no, tómalo como una aportación a toda la ayuda que tú nos has dado antes de empezar aquí. Super. Así que no solamente tuve esa suerte, ¿verdad? Sino que cobré como 3 semanas en 2 sitios en esa situación. ¿Y cuánto tiempo estuviste en esa empresa? 10 años. 10 años. Yo estaba como que el comienzo de los leasehold improvements, así que manejé el rabo de ese proceso y desde el primer empleado para ahí para arriba. ¿Hasta cuántos empleados tuviste en esa planta? 300 y pico fue el peak. Después del primer año empezó a automatizarse bastante fuerte, así que la dirección fue automatización en crecimiento en ese aspecto. Pero ahí estaba, yo no sé si tú conociste a Lerita Esteve, que en paz descanse. No. Lerita Esteve era la señora de recursos humanos, que era otro ángel que tenía allí, fue como mi tercera o mi cuarta empleada. ¿Te apoyó entonces en toda la parte de recursos humanos? Sí. Y luego de esos 10 años, Eduardo, ¿cuándo decides entonces lanzarte como consultor? Esa es muy buena pregunta. Y eso fue como para el 6º año. Ya desde ahí. 6º, 7º año. Porque tuve la suerte, la historia es larguísima, ¿verdad? De trabajar con Deming, con Dr. Deming, asignado una de las 3 personas que eran su... ¿Por un proyecto que estabas trabajando en la planta? Por un proyecto que estaba trabajando en la planta. Okay. Así que ahí conozco a Deming, me dice, mira, yo no puedo ir a Puerto Rico, pero escoge uno de estos 3 y es como si estuviera yo. Okay. Entonces, cogí a Harold Holler, que hace como 3 meses me escribió, que le debo escribirlo. Y a la vez, mi jefe de esa época, Bill Osgood, que todavía es pana fuerte, llevaba muchos años trabajando con este doctor en psicología clínica, pero que había hecho un movimiento más bien organizacional, ¿verdad? Y me gustaba mucho la vida de esas 2 personas, porque siempre en mi carrera lo que me llamó la atención es poder ampliar el alcance del impacto en la influencia que podía tener. Así que también me di cuenta de eso de temprano y esa era mi escala, ¿verdad? Entonces en Emulex me llegaron a ofrecer irme a California. Lo pensé, yo digo que siempre que lo pensé 3 segundos, pero lo habían ofrecido una vez antes y no, 2 veces antes, porque mi programa me lo ofrecieron también y no me llamaba la atención eso, ¿verdad? Entonces lo que hice en ese camino, porque no se pudo dar de inmediato, porque nosotros estábamos compitiendo por muchas opciones de manufactura. En 10 años nosotros competimos oficialmente por como 9 diferentes opciones de manufactura, su contrato en Far East, abrir en Singapur, you name it, nosotros lo miramos. Y lo que siempre nos dio una ventaja competitiva fue la agilidad, porque ninguno de esos escenarios podía tener la agilidad que yo tenía, y el escenario de ellos era de mucho cambio, y ese cambio para que sea ágil costaba dinero, y no estaban dispuestos a invertir ese dinero en inventario porque era riesgo, así que yo siempre les ganaba por agilidad. ¿Y ese concepto lo tenías ya desde lo aprendido? En los 80. ¿Y cómo entonces haces ya lo tenías en la mente y demás? Ya tenía en la mente. Y te da. Y dije, se decidió que toda la operación de California
iban a cerrar California y venir a Puerto Rico. Así que para mí esa era misión cumplida. Okay, hago esta transición y aquí es mi momento de irme. Estamos hablando ya quizás 87, 88, por ahí. ¿Ya? Y como de hecho, no se había informado públicamente, se había tomado la decisión internamente en la corporación, pero no se había tomado la decisión, no se había informado públicamente. Y me llama mi jefe como un miércoles por la noche, que era vicepresidente de operaciones globales. Me dice, mira, Fred Cox, que era el dueño de 30 y pico % de las acciones, votó al presidente y a 4 vicepresidentes, incluyéndome a mí. Okay. Y eso pasó esta tarde. Yo sé que te va a llamar mañana, pero yo quería que lo supieras de mí. Así que, anda. El que pusieron a cargo de aquello es el que estaba en California. Okay. En ese golpe de Estado. Okay. Porque estaba en la claque del golpe de Estado. Pero eso me lleva a mí casi a cero. ¿Verdad? La decisión estaba tomada, pero esa decisión, y conociendo, ¿verdad? Si te hablo las historias de cómo trabajaba esa gente, pues un poco no es ético contar las historias, con eso te digo todo, ¿verdad? Así que decidí quedarme a trazar el proceso. Okay. Hasta que me sintiera de nuevo de que esto estaba aquí, y eso me llevó hasta el 92. En el 92 digo, mira, hasta aquí llegó la cosa, y entonces me fui por mi cuenta. Pero ¿quién fue ese primer cliente, Eduardo? Bueno, está entre dos, Triple S y Bumblebee en Mayagüez. ¿Okay? Y esas son historias. ¿Cómo llegas a esos dos? Mira, no me acuerdo exactamente cómo llego a Triple S. Si pienso un poquito quizá me acuerde. Bumblebee me acuerdo que estaba en Mayagüez para algo y ellos se enteraron que estaba allí y me citaron en el lobby del hotel y me hicieron el arreglo allí mismo. Entonces, eso fue fascinante, ¿verdad? Era la primera vez que yo tenía un esfuerzo formal de mejoramiento de procesos. Obviamente ya estaba en los asuntos de costo y todas esas cosas, claro, metiendo presión a la industria, ¿verdad? Así que voy yo con el librito de trabajando en equipo, que no estaba todavía impreso, estaba en Word, okay, y lo utilizamos como base para un ejercicio de mejoramiento de procesos. Lo que aprendí allí, no hay libro que me lo hubiese enseñado. El primer grupo, estaba corriendo tres proyectos. El primer grupo tenía 19 señoras, casi todas tenían más de 25 años allí. La primera vez que pisaban en el conference room de la compañía. ¿Okay? Pues mi idea era definir proyectos formales, hacer ejercicios, para seguir el libro. Claro. Lo que no sabía, y jamás me lo pude sospechar, es que la mitad del grupo no sabía leer. Ay. ¿Okay? Entonces pues, se me ocurre, pues vamos a parearnos. Una que sepa leer, una que sepa leer. No estaban allí por la lectura, estaban allí, claro, por el conocimiento. Claro. ¿Verdad? Así que hicimos ese arreglo y fue una cosa espectacular. Vivencias como señoras que me decían, mira, a veces yo salgo aquí a las 2 de la mañana y los carros públicos no me quieren coger. Wow. Por el olor fuerte de la operación. O sea, cosas increíbles. Otra anécdota que nunca me olvido es que estábamos manejando justo a tiempo y agilidad de procesos, ese tipo de cosas, ¿verdad? Y queríamos ver cuánto, el proceso era medio batching y medio en serie. Queríamos ver qué tiempo promedio tomaba un lomo de atún en lo que entraba al proceso, que era un cuarto de humedad, que estaba a X cantidad de tiempo dependiendo del tamaño. Porque la ganancia en muchos de esos mercados está en la humedad. Okay. Así que y es controlada. Tú no te puedes pasar de X, pero si no llegas a X, ese volumen lo estás cobrando como si fuera producto. Así que es una ciencia manejar eso, ¿verdad? Pero anyway, entonces, ¿cómo tú haces el tracking del tiempo de unos lomos de atún sin que se marquen?
porque si tú haces algún tipo de marca, ya estás poniendo un bias en cuál agarro primero, Se me ocurre, ¿verdad? Tú sabes cómo yo soy, que siempre hay una forma. Se me ocurre que vamos a hacer, bueno, serán 7 muestras, 8 muestras. Cada uno de ustedes, la que va a tomar la muestra, le explico, ustedes van a seleccionar un lomo de atún visualmente, ¿va? De lejito. Y lo van a seguir. ¿Eh? Y van a tomar el tiempo y regresan acá. ¿Eh? Fue genial porque una de ellas tomó uno que, como era un sistema de push, que agilidad no es push, es pull, pues sacaba mucho y el sistema de first in, first out a la línea estaba bien manejado. Entonces ella seleccionó un lomo, ese lomo estuvo 8 horas 35 minutos esperando porque lo procesaron. Wow. Y legalmente ya 3 horas empiezas a tener problemas. Aunque eso vamos a estar clave después, la contaminación química de bacterias también es mala, ¿verdad? Así que la pobre señora estuvo 8 horas y pico allí esperando que no se llevaran el lomo aquel. Pero ahí así empezó todo. Y así mismo, como siempre tienes algo, ¿verdad?, para aportar y demás, ¿cómo entonces en estos 30 años empiezas a evolucionar? Porque el día que yo lo veo fue amor profesional a primera vista. Lo veo trabajando y hablando de Lean Services. Empiezas a ser pionero, ¿verdad?, en ese tema de cómo Lean, que era lo que yo escuchaba reclutando en GE y demás, Lean Manufacturing. ¿Cómo entonces evolucionas a Lean Services? Y sí, ¿verdad? Porque ahí fue que te conocí. así fue que yo dije, yo quiero hablar con ese señor. ¿Cómo hace esa evolución? Y obviamente, hablo Lean Services, pero contigo yo he aprendido Lean Services, Blue Ocean, todos los conceptos. Hay ¿Cómo siempre estás en esa parte de búsqueda de cómo hacer las cosas siempre? Yo creo que esa búsqueda es bastante random, pero de vez en cuando es que tengo un reto, mi primera opción es, ok, voy a ver quién ha escrito sobre esto. ¿Y qué hay? ¿Y qué de lo que yo he visto en otros entornos se puede aplicar aquí? Así que siempre, cuando tengo algo diferente, pues es un reto. Y gracias a Dios eso ha sido como que constante, ¿verdad? Pero el concepto de Lean, yo había comprado el libro de Lean Thinking, ¿okay? Había leído 2 páginas y media. Y esto es una copia del Toyota Production System. Y lo tiré literalmente a un lado y seguí. Se me llama un amigo de Primex con más años de eso y me dice, ¿qué tú sabes de esto? Y le digo, porque estaban pensando integrarlo. Y bueno, mi experiencia fue esta, pero si quieres, dame una semanita y le doy otro vistazo. Y ese otro vistazo vi un par de cosas interesantes. Uno, la definición de ellas de desperdicio, que huele un poco a cero de efecto, que es algo que realmente no funciona tan bien. Pero lo definen maravillosamente, de una forma maravillosamente fácil. Que definen desperdicio como cualquier actividad que consume recursos y no añaden valor definido por el cliente. Así que te establece una mirada fácil a cómo tú interpretar ese concepto de desperdicio. Y la otra, que hay 2 tipos de desperdicio, uno inevitable y otro evitable, y eso es otro 20 pesos, ¿verdad? Pero entonces, ahorita me acuerdo el nombre del amigo, pero le dije, fíjate, está interesante por esto y por esto y por esto, es un reempaque del sistema Toyota. Y lo dice, pero no lo dice, y con el tiempo lo han dicho más, ¿verdad? Pero es práctico. Y no era pintura de capota como la calidad de Crosby en los 80, ese tipo de sistema, ¿verdad? Así que ahí empiezo, pero rápido empiezo a ver Lean en servicio. Y es que te conozco porque en la Asociación de Industriales, me piden que dé un taller, les digo, vamos a ver esto que es interesante, pero Industriales tiene mucha gente de servicio, y tiene todavía mucha gente de servicio, y dimos ese taller. O sea, ahí te conozco, y entonces te asignan al proyecto en tu compañía, y
alumna disciplinada y interesada, pues esas sesiones de ir a esa compañía era contéstele las 200 preguntas a Yelene. Esa era y pues, pues ahí nos conocimos. Contesté 190, las otras 10 las tuve que buscar. Todavía la sigues contestando. Sí, todavía la sigo contestando, pero ahí fue que como que empezó un poco todo esto, ¿verdad? Pero es una búsqueda continua de conocimiento. Y ingeniería, que dije que había aprendido la definición tarde, es la aplicación práctica de la ciencia, de lo que descubre la ciencia, para el bienestar diario del ser humano. Así que yo veo mi trabajo como ese puente. Ese puente que veía siempre. Que veía siempre desde estudiante. estudiante. Eduardo, ahora con todo esto que ha pasado y 30 años de experiencia en consultoría, ¿cuál es tu opinión del futuro con el manejo del talento y lo que estamos enfrentando ahora mismo? Biología, neurología. Esa es la frontera. La nueva frontera de cómo es flow. Hemos hablado mucho de eso, cómo utilizas tu biología para tu máximo rendimiento, entendiendo cómo funciona el ser humano, no qué te funciona a ti desde el punto de vista de qué haces, porque eso es tu personalidad, pero cómo tú manejas tu biología para sacar el máximo de tu biología. Eso para mí es la frontera, y tanto pienso en el beneficio y lo que esa frontera lo trae, que es posiblemente una de 3 cosas que me arrepiento que no sabía 40 años atrás. Y yo también, porque Eduardo ha estado acompañándome por muchos años y trabajamos muchas largas horas, y en pandemia, por la motivación del flow y de unas sesiones que tenía con Eduardo, aprendí de que no había que trabajar más horas de las debidas, sino que cuidándome yo primero y cuidando, ¿verdad? La parte, ¿verdad?, de la actividad física, el dormir bien y demás, iba a tener ese efecto, ¿verdad? Que en mi caso, en plena pandemia, pues rebajé, empecé a hacer ejercicio, a dormir bien, y le digo siempre, Eduardo, o sea que yo tuve 20 años trabajando 60 horas semanales y ahora me vienes a decir que los viernes me vaya a las 3. No, Eduardo, no. Así que obviamente siempre es una transformación lo que este tipo ¿verdad? de herramientas o de metodología que estudiamos, pero sé que estás construyendo tu propio flow, y obviamente siempre estás en tu constante búsqueda. ¿Quién está acompañándote siempre? Tú eres coach y mentor de mucha gente, pero ¿quién te acompaña y siempre está ahí al lado tuyo, ¿verdad? Desarrollando y manteniéndote al día en esos temas. Esa es una pregunta difícil. Yo creo que indirectamente el ejemplo que queda de mi mamá. ¿Okay? Mi mamá trabajó en la casa, de vez en cuando ayudaba a mi papá, pero mínimo, criando 5 hijos, ¿verdad? Mi mamá tenía varias cosas interesantes. Yo cuando ella después quedó viuda y sola, yo le llevaba a visitar a veces a las 10:30 de la mañana, pasaba por allí, y desde que tocaba el timbre ella sabía que era yo, por la forma que ladraba el perro, y ella empezaba a gritar de allá abajo, decía, hombres trabajando, ¿verdad? El letrero de la obra, diciendo, ok, ten un ratito, pero mira, sigue a trabajar. Esa es una. Eterna optimista, pero también eterna búsqueda de qué es lo nuevo. Me acuerdo de llegar a mi casa una de esas mañanas, mi mamá no tenía celular todavía, y me dice, ¿qué celular tú tienes? Y dije, pues me dice, está atrás. Ella lo tenía. Sí, todavía no lo tenía, pero sabía lo que estaba pasando. Wow. Okay, porque leía, escuchaba información de radio, etc. Así que esa actitud, que tú sabes cuál es mi filosofía principal de vida, es que yo me acuesto feliz, me levanto feliz y enfrento el trabajo, si lo podemos llamar trabajo, entusiasmadamente inconforme. Ese es mi día a día y lo que trato de llevarle a
a todo el que tiene algún tipo de contacto conmigo de alguna manera, ¿verdad? El día que no esté ni entusiasmado o inconforme, cualquiera de las dos, dejo de trabajar. Tienen que estar las dos cosas ahí. Tengo que levantarme embollado con lo que tengo que planificado que voy a hacer, con los retos que tengo, feliz de donde estoy, pero inconforme con lo que voy a representar. Desde el más humilde hasta el más sofisticado. Sí. Tú lo vas a ver, voy a respetarlos igual, pero el más sofisticado le voy a buscar un reto que no ha tocado todavía. ¿Qué significa la palabra manejo de talento para ti en una sola palabra y por qué? Es muy filosófico, pero te voy a llamar quizás en una Dios. O la otra palabra puede ser creación, la otra palabra puede ser vida, ¿verdad? Porque el drive, la motivación de vida es desarrollo y crecimiento. ¿Sabes? Y lo que nosotros los seres humanos hemos hecho en el concepto de educación es milagrosamente malo. ¿Sabes? El desarrollo, que es aumentar tu capacidad en muchas formas, ¿verdad? Flow es un mecanismo perfecto para hacer eso, te triplica, cuatriplica tu capacidad de aprender, ese tipo de cosas. Es una motivación innata, intrínseca. ¿Sabes? Yo aprendí de William Glasser hace muchos años, el placer es la recompensa biológica de aprender. Todo lo que es disfrute tiene que ver con aprender. Todo. Y llevo 20 y pico de años retando eso. Todo lo que tiene que ver con disfrute, desde hasta el borracho más grande, hasta el que lo que le gusta hacer es dormir. Todo lo que tiene que ver con disfrute tiene que ver con aprender. Parte de la evolución para sobrevivir. ¿Okay? Pero entre kindergarten y primer año te lo matan, y primer grado te lo matan. Entonces estamos bregando con todo eso, trabajando con toda esa influencia de lo que es desarrollo, que desarrollo es soltar, dejar, no tratar de amarrar y construir. Eduardo, un consejo para los empresarios, estudiantes, profesionales desde nuestra nueva realidad. ¿Qué les puedes decir? Fíjate, yo creo que hay muchos consejos que se pueden dar, pero quizás uno sean que enfrenten el día entusiasmadamente inconforme. Eso quizás sea el genérico, ¿verdad? Otro es que todos tenemos miedo, encuéntrenlo y sáquenlo del medio, porque ese es el camino para crecer. Sacan los miedos del medio, crecemos. Ya hemos hablado de innovación, de que busquen, no te conformas y demás, pero para ti, a nivel personal de Eduardo Arroyo, ¿cuál tú entiendes que ha sido la clave para tener éxito, de que la gente te quiera tanto? Y segundo, de que siempre has dado mucho. ¿Cuál tú entiendes que ha sido la bendición del ejemplo de mi mamá y mi papá? Mi hermano, ¿verdad? Mi mamá es excepcional. Así que eso lo aprendí de cuna. O sea, mi mamá llevaba al muchacho del periódico y la primera vez que le preguntaba, ¿cómo estás? ¿Te ves bien? ¿Estás de nuevo guapo hoy? ¿Todos los días? Sí, todos los días. Y después, ¿y la escuela? ¿Y las notas? ¿Y qué vas a hacer? ¿Y qué sacaste? ¿Y qué vas a hacer en verano? Y tan. ¿Y de 5 hermanos tú eres el más chiquito? El más pequeño. El más chiquito. Muy bien. Que normalmente es el más malcriado. Bueno, yo puedo estar con Eduardo no sé cuántos podcasts. Siempre para mí es un honor poder tenerte cerca, de considerarte ya mi familia, siempre ha estado ahí. Les tengo que decir que es importante el que cuando uno emprende, ¿verdad? Y aquí voy a dar un consejo, tener a alguien cerca de uno que pueda guiarte, que pueda levantarte las manos y también decirte hacia dónde vas a mirar y tenerlo cerca. En mi caso, Dios me dio esa bendición de tener a Eduardo siempre conmigo, siempre desde el día 1 me lo había dicho, y siempre veía eso en mí, y yo lo sabía hacia dónde yo quería estar, pero él pudo ir formando esa parte, así que siempre eternamente agradecida, Eduardo, por todos estos años, y porque todavía puedo, ¿verdad?, contar contigo siempre. No voy a seguir hablando porque él sabe que yo soy llorona, así que gracias, y obviamente Eduardo siempre, todas las empresas que está y que ha apoyado ha sido de gran bendición
para él, porque sigue aprendiendo, y para las empresas que ha estado. Así que gracias, porque siempre me enseñaste que la parte del manejo del talento es lo que hace cualquier organización. Contigo aprendí manejo tu talento primero. De manejar el talento. El tuyo primero y después de los demás. Así que gracias a todos, gracias Eduardo por tu tiempo siempre. Y puedes buscar y ver este podcast en Apple Podcast, en Google Play y en YouTube. Y buscar en nuestras redes sociales en Fidelis Talent Solutions, en Instagram, en Facebook y en LinkedIn. Escríbenos tu comentario de a quién quisiera que entrevistemos, si quieren información de las personas que están aquí visitándoles. Y gracias siempre por conectarse y hasta la próxima. Gracias.